En comentarios. Muy buenas noches, amables televidentes. Cara Cruz, Manuel Fermín llenando este vacío, tamaña encomienda. Cuarto bate. Porque imagínese usted. Bateador designado. Esta ausencia de Fernando la estoy cubriendo. Hoy con ya nuestro asiduo de los lunes y los viernes. Y los miércoles. Y los miércoles, perdón, que Vinicito Castillo se llama. Muy buenas Vinicito, noches, buenas noches. Manuel, muy contento de estar aquí en este programa, acompañado de quien es un verdadero cuarto bate, bateador emergente, que está hoy esta noche sustituyendo a nuestro amigo Soy un utility Fernando, que tiene compromiso, que no lo han, que le han imposibilitado estar aquí esta noche. Y vamos a tratar de hacer un programa esta noche con los temas fundamentales de la nación, como lo hacemos siempre, en una coyuntura, Manuel, sui generis, si se quiere, porque estamos ya entrando prácticamente en los días navideños. Sin embargo, los temas nacionales están dominando. El debate no ha decaído a pesar de las navidades, de los días ya que se sienten próximos a las navidades. Y evidentemente que el tema fundamental que ha copado toda la atención del país es el gran debate del tema del Código Penal y la observación que hiciera el presidente de la República, acogiendo el reclamo de un grupo minoritario de la sociedad dominicana que ha tratado de reabrir un debate que ya se había producido con mucha amplitud en el año 2010. El debate sobre el aborto, sobre la posibilidad o no de legalizar el aborto. Hace apenas 4 años hubo una reforma constitucional. En aquella oportunidad mi hermano Pelegrín era el representante de la Fuerza Nacional Progresista, fue una de las figuras fundamentales en esa reforma. Y este tema se debatió con gran amplitud. Sí, exactamente con los mismos sectores. Y los mismos actores. Los mismos actores. Sí. ¿Qué ocurrió? Después de, actores y actrices. Después de todo ese gran debate que fue televisado, se movilizaron todas las opiniones, la Asamblea Revisora, los constituyentes determinaron que había una protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Esas son las reglas de juego. Esa es la realidad. Ese tema terminó. Claro. ¿Qué ha ocurrido? Que los mismos grupos que perdieron en aquella oportunidad a nivel constitucional han tratado, a raíz de la aprobación del Código Penal, han tratado de reabrir el debate, como diríamos nosotros los abogados, y tratar de meter de contrabando de nuevo el debate de que la legalización o no del aborto, lo que ya quedó descartado. Y ¿se sentiría con fuerza esos grupos? Lamentablemente, yo lo dije, era muy lamentable porque el Código Penal fue un consenso nacional. Nosotros, el Congreso Nacional trabajó durante 14, 15 años, una comisión de juristas, los senadores, diputados, y logramos 2/3 partes en ambas cámaras. Es como si fuera otra reforma constitucional. Sí, claro. El día de la aprobación última, la última vez que esto se conoció, el día que fue aprobado, un grupo de legisladores y legisladoras, colegas nuestros, plantearon el tema de la vida de la madre. Y esto yo quiero analizarlo bien porque yo creo que hay mucha confusión, Manuel, en algunas personas, incluso personas de nuestro afecto absoluto,
médicos, personas que no son abogadas, incluso funcionarios del gobierno con los que he hablado en el día de hoy, que al no ser abogados no tienen el conocimiento cabal de esta situación. Y yo quiero asegurarle a todos los médicos del país y a mi amigo y hermano Humberto Salazar, que es miembro de este programa que lo oí anoche, que no es verdad desde el punto de vista legal que el médico tiene que tener ningún temor. Yo empeño mi palabra pública aquí, como abogado, como legislador, como dirigente político. No es verdad que con la aprobación del Código Penal y el texto que ha aprobado, el médico en la República Dominicana tiene la mano atada, o que no va a poder salvar la vida de una madre en peligro por temor a ser denunciado en caso de que haya un peligro de muerte. Eso se debatió ampliamente en el Congreso. Abel Martínez dio 20 turnos sobre eso y quedó claro de que tal y como es en este actual código, señores, el médico, yo oí a mi amigo y hermano Humberto ayer decir, porque ahí es que está la confusión, que con este código como está ahora, los médicos no tienen ningún problema en salvar la vida de una madre, que el problema es cuando se aprueba el otro, Humberto. Y con Humberto, más que con Humberto, no, es la misma situación, eso no se varió. En 100 años de prohibición del aborto, Humberto y todos los médicos que me oyen, no hay un solo médico condenado por haber salvado la vida de una madre y haber hecho un aborto. Y no hay variación con el actual. Exacto. A menos que sea una mala práctica. Porque parece que le han dicho, y yo hablé con un funcionario importante del gobierno hoy, como que en lo adelante, para salvar la madre en peligro en un momento dado, hay que hablar con un juez. Claro. O que el médico va a poder ser condenado. Eso es mentira. Absolutamente mentira. Eso es una manipulación vulgar. La Constitución de la República y el propio código aprobado, el aprobado y el actual, establecen circunstancias especiales, claro, que es lo que se llama el estado de necesidad, que es cuando usted tiene, si la madre está en peligro, que evidentemente producir el aborto si es para salvar a la madre. Claro. Eso es la realidad y nadie ha sido ni nadie va a ser sometido por eso. Pero como no tienen argumentos los que saben legalmente de esto, porque yo a los médicos los esculpo. Yo, a mi amigo Humberto, yo digo, yo a él en materia de medicina no me atrevo a reportarle nada, porque él es médico. Ahora, en materia legal, yo le aseguro a mi hermano de afecto, Humberto, y en él a la clase médica, no habrá ninguna variación en cuanto a la seguridad jurídica del médico para salvar una madre con su vida en peligro. Y a la mujer dominicana, que se le ha querido también bombardear una serie de gente que lo que anda detrás es de la legalización total del aborto. Le digo, no es verdad que si usted tiene un problema de salud, un médico no la va a poder atender. Eso es mentira, vulgar. Claro. Vulgar mentira. De gente que sí sabe que es mentira. Porque te digo, hay gente que confundida puede repetir eso, pero eso no es verdad. Y eso fue lo que... Pero médico ginecólogo de formación cristiana pero profunda. Un médico ginecólogo la mayor, no hay una situación la mayor prueba, él ha dado la vida. Señores, en 100 años de vigencia de prohibición del aborto, y aquí previsto en el Código Penal, no hay un solo médico condenado por aborto aquí en este país, por haber salvado la vida de una madre. ¡Uno solo! No, ni uno. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Entonces, lamentablemente, Manuel, ¿qué es lo que pasa? Que hay una agenda internacional
del gobierno de los Estados Unidos de promover el aborto y la legalización del Sí, aborto. claro. Y las Mientras menos organizaciones, gente. y las organizaciones que reciben fondos del gobierno de los Estados Unidos han recibido la orden, porque son súbditos o peones de defender una serie de políticas que van en el tema del aborto, el matrimonio gay, el orgullo gay, toda esa, eso es una política. Hasta la higiene racial que la usaron en Estados Unidos. La haitianización, el tema de la acusación de los derechos humanos en favor de los haitianos contra la República Dominicana, Claro. es una agenda. Entonces, ellos han, lamentablemente, que es una posición de un grupo muy aislado de la sociedad, pero con mucho poder, lograron mover al presidente de la República. O hacerle aborto a muchas haitianas. Que Lograron mover al presidente de la República a lo que yo he llamado un error. Sí, claro. Danilo Medina no es abogado. Danilo Medina, ¿qué significa eso? Depende de otros. Y si esos otros legalmente no lo asesoran correctamente, se cometen este tipo de situaciones. Fue lo que dijo Masaya, es que no consultó a más nadie. Lamentablemente, el presidente se llevó, según mi información, César Pina no le puso la mano. Es al revés, César Pina estaba porque se promulgara el Código Penal. Él lo hizo con otros asesoramientos. El señor Gustavo Montalvo, evidentemente, un hombre de USAID, que ha sido 20 años consultor de USAID y de la política de los Estados Unidos en la República Dominicana, a nuestro juicio ha sido una influencia funesta al lado de Danilo Medina. Pero una diarquía entonces, como dos gobiernos. Lamentablemente, eso nunca debió ocurrir. Y nunca debió exponerse a Danilo Medina a una confrontación, no solo con la Constitución, sino contra las 2/3 partes de ese Congreso, incluyendo su partido. Claro. Y una confrontación con la Iglesia Católica, con el cardenal, con las iglesias evangélicas. Nunca debió de ser expuesto el presidente de la República a una situación como esta, sobre base falsa. Porque a Danilo Medina le metieron en la cabeza de que no se podía salvar la vida de una madre en peligro, que había que hablar con un juez, manipulando eso, porque no es verdad. Entonces, No, porque eso no pasa y nunca se ha hecho. se va entonces el tema de las violaciones, porque la gente nada más quiere coger el lado de lo que le gusta. Que el tema de las violaciones, según el código, las leyes nuestras, toda relación sexual con una menor de edad de 18 años, ese estupro es violación, porque se consideran que una menor de edad no tiene consentimiento para tener relaciones sexuales. Si aprobamos el aborto por eso, todos los embarazos se alegarán de que fueron violaciones. Y la violación es una infracción penal, no es una alegación. Correcto. Hay que castigar al violador. No, excusa. Tú eres violador, pero ¿qué pasa? Tú tienes que probarlo, un juez, que tú eres que fue una violación. Y me decía una diputada ayer con mucho tino, y entonces cuando venga a terminar el juicio de violación, el muchacho va a estar grande, lo vamos a matar. Una cédula. Lo vamos a matar porque es hijo de un violador. Me decía una colega, haciendo un razonamiento. Es decir, son situaciones que lamentablemente no se sostienen. Pero al país hay que decirle la verdad. Estos manipuladores de opinión pública saben lo que están procurando. Ellos no andan detrás de las excepciones. Ellos lo que quieren es la legalización general del aborto y que la mujer decida si lo tiene o no lo tiene. Ese fue el debate que ellos perdieron y que han querido reabrir. Yo lo que veo, Vinicito, que un político tan experimentado como el presidente, sabiendo que es un caso moralmente inadmisible, esa observación, y políticamente irracional, él aceptar esas dos erráticas. Porque lo manipularon, porque le dijeron que este código
penal es diferente A la la actual, y que lo adelante para salvar la vida de una mujer, hay que hablar con un médico antes. Eso le dijeron a Danilo Medina. Ay, Dios, con un juez. Con un juez, bueno, Sí, porque tú dices una cosa irracional. Claro. Como si hay alguien que está en peligro de muerte, una madre, no se va a poder hacer un aborto y dejar morir la madre. Eso es criminal. Pero eso se hace en las maternidades y en todas las clínicas. En clínicas de ginecología, Óyeme, eso es normal. óyeme, Eso. es decir, que lo manipularon. ¿Por qué? Claro. Porque es un tema técnico-jurídico. Técnico-jurídico. Y Danilo no es abogado. Y encima de eso, lo ponen a mandar una observación Oigan, no. sin texto alternativo. Que tú señalabas eso ayer, Luisito. Entonces, Bueno, nos indicaron que hay una pausa ahora. Vamos Vamos a hacer la pausa para que después tú le expliques eso a los amables televidentes, porque tú hiciste esa observación desde Claro, ayer. que es inadmisible. El Congreso no puede. Bueno, yo voy a explicar eso después de la Exactamente. Vamos a una breve pausa y regresamos. Navidad, Navidad, llegó Navidad. El vehículo que quiere donde Pepe está. Pepe tiene tu carrito, hay camioneta, tiene su camión y también tiene jipeta. Navidad, Navidad, llegó Navidad. El vehículo que quiere donde Pepe está. Venga Pepe Motors, aquí está la calidad en los vehículos. Pepe Motors, en la autopista Duarte. ¿Quién vende más barato que Pepe? Nadie. En esta Navidad te deseo mucho amor y mucha paz. Necesitamos un cambio hoy. Elías Piña merece un hombre capaz y trabajador. Fernando Ramírez pa' senador. Fernando Ramírez pa' senador. Fernando Ramírez es el nuevo senador. Fernando Ramírez, por él es que me voy yo. Fernando Ramírez es el nuevo senador. Fernando Ramírez, por él es que me voy yo. Fernando Ramírez, uno de los tuyos. Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El ébola es una amenaza sin fronteras. El virus tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días, después de los cuales ocurre el inicio de los síntomas: fiebre intensa, dolor de cabeza, muscular, conjuntivitis, vómitos, dolor de estómago y debilidad general. Estos síntomas hacen que se confunda con otras enfermedades virales. Por esto, lo primero que se debe hacer es confirmar que se trata de ébola. Aunque nuestro país se encuentra libre de esta enfermedad, hay que decir que existe una alerta mundial por los casos de ébola que se están presentando en algunos países del África. Cuanta más personas sepan sobre el virus y cómo actuar, menor es el riesgo de contagio. La información es poder. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
A partir del 1 de diciembre, prepárate a recibir junto a toda tu familia una nueva versión de Brillante Navidad. Un parque de luces, un parque de sueños. Brillante Navidad. Música, bailes, cuentos, en el más hermoso espacio urbano del país, el Parque Iberoamérica. Las más importantes empresas del país hacen posible Brillante Navidad. Un parque de luces, un parque de sueños. Olgo Fernández es un hombre solidario, un profeta en su tierra y de corazón humano. Olgo Fernández Dajabón te está llamando para que nos represente con valor en el Senado. Por el futuro de Dajabón, Olgo Fernández, senador. Vamos con él. Los Bohíos Campañil es una estancia rural ecológica ubicada en las colinas de Jarabacoa. Ven a recrearte, relajarte con la belleza de las montañas, la frescura del clima y la cordialidad de nuestro personal. Un lugar ideal para parejas, familias y grupos, donde disfrutarás de diversas actividades que te ofrecemos, así como bailar un contagioso perico ripiao alrededor de la piscina y una excelente gastronomía típica del lugar. Además, practicar deportes extremos como lo son el rafting y el canoning, entre otros. Ven, atrévete a vivir esta aventura en un lugar que te remontará a los años 50, a los años 70. Los Bohíos Campañil, donde la naturaleza se comunica en su expresión más grata y armoniosa. Bueno, Vinicio, ayer leíamos los periódicos y en los medios televisivos, los noticiarios. Tú señalabas que a las observaciones hechas por el presidente al Código Penal tenían que ser sustentadas, textualizadas, o sea, algo así, no sé. Te voy a poner un ejemplo simple. Estamos convocados para mañana. Ok. La Cámara. La Cámara. La Cámara de Diputados. Sí. Vamos a suponer, hipotéticamente, que quisiéramos acoger las observaciones del presidente. Y el Congreso dice, se aprueban las observaciones del presidente y se incorporan al Código Penal. ¿Qué incorporaríamos? Exactamente. Nada. O sea, no hay un Nada, texto. Porque no hay un texto. Exacto. El presidente lo que mandó fue una serie de preocupaciones y de crítica o de preocupaciones que él tiene sobre un artículo. Fíjate que el artículo 103 establece que si la Cámara en 2 legislaturas no conoce o no decide sobre las observaciones, estas se convierten en ley automáticamente. Es decir, o sea, ¿se puede promulgar entonces como está? No, ¿qué te dice eso? Que es indispensable que el presidente mande un texto, porque la otra alternativa es que el Congreso no decida nada. Pues eso está bien. ¿Por qué Pina no estaba en eso entonces? ¿Por qué Pina debió observar? Sí, entonces, y se admite automáticamente el texto que el presidente mandó. ¿Y qué se va a incorporar? Porque no hay nada. No hay ningún texto. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso, que va a ser la posición mía mañana, que ya lo he dicho públicamente, no está en condiciones de conocer las observaciones. Y los plazos, y ya es insubsanable, porque el presidente no puede mandar ahora. No, ya no puede recoger. Entonces. No, porque ya los plazos pasaron. Ay, Dios. Los 10 días, 11 días. Sí, 10 días. 10 días. Ya los plazos pasaron. Entonces, simple y llanamente, no, y desde el punto de vista técnico formal. Entonces se caerían esas observaciones. Se caen las observaciones y se promulga eso es sin entrar en discusión del fondo de las preocupaciones que el presidente plantea. Exactamente. No, porque no había. Fíjate que en el Código Procesal Penal, él lo objetó también, pero en el Código 20 y pico, 30 observaciones, pero en cada una de esas observaciones criticaba y proponía un texto. ¿Qué pasa? El Senado, y le hago un llamado a doña Cristina Lizardo,
porque es un tema de responsabilidad del Senado, no ha conocido esas observaciones. Y el 13 de enero vence la segunda legislatura. Entonces se convertiría en ley, ¿el qué? Automáticamente todo lo que el presidente planteó. Pero ya, ¿por qué? En ese caso, porque él planteó un texto alternativo. En este caso no planteó ningún texto. Por lo tanto, es inadmisible. No podemos conocerlo ni que queramos. Ni que queramos. Entonces, yo por eso le digo al país, el presidente, mi papá siempre lo ha dicho, es el hombre más poderoso del país, pero el más débil a su vez. ¿Por qué? Porque depende mucho de las lealtades y de opiniones de otros. Y el otro que está al lado tuyo, si tiene una agenda distinta, te puede hacer caer en un error. A mi juicio, tal y como pasó con la sentencia 168-13, tal y como pasó con la confrontación con Roberto Rosario de la Junta Central Electoral, Gustavo Montalvo vuelve a meter al presidente en una camisa de 11 varas con este tema del código y el tema de las iglesias. Y todavía ayer Roberto Rodríguez Marchena estaba todavía atizando. No, claro. Oye, las dos iglesias juntas en el Congreso, movilizando el país entero, y todavía estaba Roberto Rodríguez Marchena atizando el fuego. Claro, soplando ahí. Soplando, claro. Y en la confrontación con las iglesias. Una cosa que tú dices, pero como tú dices, un hombre tan prudente como Danilo Medina. Tan político de un hombre que conoce. Claro, y yo te lo dije, oye, cuando yo estaba de viaje, por la experiencia. Y de una vez, y tú ves todo ese odio, de todo eso baboso, empleadito de USAID, acabando con la iglesia católica, acabando con la iglesia evangélica, y diciendo que es un chantaje vulgar, una cosa hedionda realmente. Gente que fue acompañando al presidente a esos estadios a pedirle el voto. A pedirle el voto a los evangélicos y a los católicos. Y a los católicos en el 11 y en el 12, porque hay que tener memoria. Hay que recordar, señores, a esa gente el presidente fue a pedirle el voto a esa gente. Y que usted le venga con eso ahora. Esa gente está revelada. No, y con ese desprecio. Hablando toda la pestilencia, todo por orden superior, porque ellos ni siquiera, la mayoría de ellos no tienen ni siquiera estatura, es por orden superior, del extranjero. Que yo decía, Vinicito, en el 10 se le dio razón a los cristianos, pero ahora en el 14 se le da razón a los paganos, como dicen. Digo yo, porque ¿qué necesidad hay? Yo soy muy pragmático. Un debate que ya había pasado. Que yo digo, señores, si eso está tranquilo, dejen eso así, dejen esa losa tranquila, no muevan esa losa, que eso pesa demasiado. Porque que venía lo que pasa es que tienen a Montalvo al lado del presidente. Claro. Como un primer ministro. Yo le llamo ¿Qué entendieron? Vamos a analizar aquí frente al pueblo. Aunque somos una ínfima minoría, vamos a usar el poder del ascendiente político de Danilo Medina. Claro, porque lo tiene. Y la popularidad que tiene Danilo Medina, vamos a usarla para imponer esta posición a la minoría. Y vamos a poner a Danilo Medina a bajar una línea partidarista a su bloque de diputados. Sí, porque entonces, para poner como borregos a los miembros de su partido que todos votaron en favor del Código Penal, a ponerlo a decir ahora que no, que es contrario. Una falta de respeto incluso. No, y a dividir la bancada también. Y a dividir, que se dividió ayer. Oye, y lo digo porque hablé y lo puedo decir aquí. El 85% de los miembros del PLD están en contra de la observación del presidente de la República. Entonces, coherente con el 10. Con la Leonel Fernández está en contra. Reinaldo Paredes está en contra. La mayoría del comité político considera que esto es un absurdo.
esta confrontación. Claro, porque es que tú no vas a pelear con sectores tan importantes. Y con la Constitución. Y con la Constitución también. Entonces, imagínese. ¿por qué el presidente, a santo de qué, hay que meter al presidente personalmente? Cosa que no le beneficia políticamente. En una situación para complacer a la agenda de USAID y los grupitos de sociedad civil, a Juan Bolívar Díaz, a Rosario Espinal. Los mismos capitanes. Los mismos grupitos que han estado cortejándolo y que le hemos dicho no son sus amigos presidentes reales. Esa gente lo ha cortejado a usted por razones estratégicas de división del PLD. Esos grupitos lo han ensalzado, incluso lo tienen mareado con el tema de reelección, incluso que puede irse a la reelección, con un interés de dividirlo de Leonel Fernández y del PLD y en el PLD. Pero esa gente no son amigas suyas reales, nada. Solamente tienen a su son aliados circunstanciales que Montalvo le ha procurado para navegar en estos 2 años y ponerlo en la cúspide de popularidad. Porque eran los enemigos tradicionales del gobierno del PLD. Claro. Que al ser neutralizado y empezarlo a alabar usted, no ha habido oposición. Tú sabes que un simple elogio del presidente a Leonel Fernández le gana inmediatamente todo ese porcentaje de enemigos. Pero claro. Inmediatamente. Claro, un simple elogio. Claro, es una felicitación claro, de Año Nuevo. Claro. Oye, casi la visita al mortuorio de Popi Bermúdez. Casi le gana la foto, claro. Esa foto casi le gana. Porque ellos van a ser amigos. Y la visita a doña Yolanda. Ellos van a ser amigos de Danilo hasta que Danilo ellos vean que puede hacer una unidad de su partido con Leonel. Exactamente. El día que ellos vean a Danilo unido con Leonel y su partido, ese día lo declaran enemigo mortal. Exactamente. Porque es amigo a según tú te prestes a mi agenda. Exacto. ¿Mi agenda cuál es? La haitianización. ¿Mi agenda cuál es? Dejar la frontera abierta. Contra el Constitucional. Contra Mariano Germán en la Suprema. Claro. Contra el Tribunal Constitucional. Es decir, contra Leonel Fernández. Y contra el PLD. Y contra el PLD mismo. Claro. Y contra las iglesias. Exactamente. En la medida en que tú te estés en la agenda, yo te aúpo. En la medida en que tú no estés con mi agenda o te distancies de ella, entonces tú eres mi adversario. Exactamente. Eso es lo que ha pasado. Eso es tan sencillo. Ahora, ¿qué va a ocurrir mañana? Yo creo que lo correcto es no adentrarnos en el tema de la discusión en sí del fondo, sino examinar libremente si se cumplió o no se cumplió la formalidad constitucional. Exactamente. Y simplemente yo creo que no hay condiciones de que eso se pueda revisar o discutir, porque el presidente no planteó ningún texto. Ya, o sea que se agotaron los plazos. No, ya no puede enmendar eso. Ya no puede enmendar eso. Ya no lo puede enmendar. Bueno, Vinicito, hay un tema que yo quiero abordarlo contigo también. Mira, el señor Wally Brewster. Una pausa. No, vamos a la pausa ahora, entonces. Bueno, después de la pausa, vamos a hablar sobre unas declaraciones del señor embajador de los Estados Unidos. Porque ayer fue Día de la Corrupción, el Día Internacional de la Transparencia. Fracasaron con las luces. No, exactamente. Vamos a tratar ese tema de la lira, que es una especie No, lo de la lira. Lo de la lira sí es verdad. La foto de la lira. Pero hay ese tema. Y además que hoy es Día de los Derechos Humanos. Y además de eso, le ha explotado una granada a los Estados Unidos con el caso de la CIA y las torturas. Pero vamos a tratar ese tema después de la pausa. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del mabí y el casabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio.
Necesitamos un cambio hoy. Elías Piña merece un hombre capaz y trabajador. Fernando Ramírez pa' senador. Fernando Ramírez pa' senador. Fernando Ramírez es el nuevo senador. Fernando Ramírez, por él es que me voy yo. Fernando Ramírez es el nuevo senador. Fernando Ramírez, por él es que me voy yo. Fernando Ramírez, uno de los tuyos. Partido de la Liberación Dominicana, PLD. He sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre las más desarrolladas países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de 8 años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, quisiera felicitar al pueblo dominicano y reiterar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la aviación civil internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. El gobierno dominicano está modernizando las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora, planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas ha abierto la participación a cientos de proveedores en igualdad de condiciones y sin importar su tamaño. Y la instalación de comisiones de veeduría garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos. Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro permite ahora una mejor administración de los fondos públicos. Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia. Y así, el gobierno puede seguir invirtiendo en lo que más importa, nuestra gente. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Santiago está triste y decepcionado porque en 4 años lo han deteriorado. ¡Valentes! El pueblo santiaguero está apoyando a Monchi. Él trabaja mucho y es muy capacitado. Para alcalde, Monchi es de lo nuestro y no descansará. Como alcalde, hasta devolverle la alegría a nuestra ciudad. Monchi Rodríguez, alcalde 2016. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El ébola es una amenaza sin fronteras. El virus tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días, después de los cuales ocurre el inicio de los síntomas: fiebre intensa, dolor de cabeza, muscular, conjuntivitis, vómitos, dolor de estómago y debilidad general. Estos síntomas hacen que se confunda con otras enfermedades virales. Por esto, lo primero que se debe hacer es confirmar que se trata de ébola. Aunque nuestro país se encuentra libre de esta enfermedad, hay que decir que existe una alerta mundial por los casos de ébola que se están presentando en algunos países del África. Cuanta más personas sepan sobre el virus y cómo actuar, menor es el riesgo de contagio. La información es poder.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud. Olgo Fernández es un hombre solidario, un profeta en su tierra y de corazón humano. Olgo Fernández Dajabón te está llamando para que nos represente con valor en el Senado. Por el futuro de Dajabón, Olgo Fernández, senador. Vamos con él. Bueno, Vinicio, ayer hubo jornadas a nivel nacional o invitación a jornadas para protestar o hacerse sentir contra la corrupción. Exigen la transparencia y exigir castigo, no impunidad a los actos de corrupción, cosa que no es malo. Mira, entiendo yo. Ahora, no se le pone fecha, se obvian y todo el mundo entiende que en el contexto, el texto y el contexto, como dicen, es el PLD. Eso solamente porque el PLD es que está en el poder, hay que salir de ello, por un lado. Pero el señor embajador dice que su país está de acuerdo con que se combata la corrupción. Bien, en Estados Unidos hemos visto el caso ahora de la CIA que señalábamos, que ha sido un escándalo en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo el señor embajador de los Estados Unidos aquí, que habla de corrupción y que quiere, y él quiere colaborar, el doctor Marino Vinicio Castillo, en una de sus respuestas, le invitó para él presentarle casos profundamente escandalosos de corrupción de empresas norteamericanas. Mira, Manuel, todo esto junto aquí, queda eso. Lo que pasó ayer fue una gran lección para los convocantes al paro. Yo considero que fue el peor de los desprecios que se le podía hacer a los convocantes, que es la indiferencia y la ignorancia de la mayoría del pueblo dominicano a esa convocatoria. Ahora, ¿por qué el pueblo dominicano despreció esa convocatoria? ¿Porque está en contra de la lucha contra la corrupción? No. Porque el pueblo dominicano aprendió hace mucho a ver al cojo sentado y al tuerto durmiendo. Claro. El pueblo dominicano no es los tontos que ellos creen que es el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano sabe que los convocantes, o la mayoría de los convocantes, porque hay mucha gente de buena fe ahí involucrada, saben que están respondiendo a intereses politiqueros y que la mega corrupción ellos no se atreven ni a mencionarla. Yo puse un Twitter ayer en la mañana diciendo, si esa protesta nacional se hubiera hecho para protestar por el robo eléctrico, que significa para este país 50,000 millones anuales. Oigan bien, pueblo dominicano, 50,000 millones de pesos anuales. Y para que la gente se adhiriera a exigir que el Estado recomprara la parte de la privatización de las generadoras eléctricas que le fueron despojadas prácticamente hace 20 años. Entonces, la gente sintiera realmente que hay un esfuerzo real, estructural, claro, sistémico, no un acomodo mediático y politiquero para que eso de ayer se hizo. Yo lo voy a decir, incluso participó personeros de esos injertos que hay ahí cerca del Palacio Nacional. ¿Cuál era la idea? Cercar moralmente a quién, a Leonel Fernández y a la Suprema Corte de Justicia. Por eso salió Mario Moreno pidiendo la renuncia ayer mismo de Mariano Germán. Ellos tienen una manipulación politiquera del tema de la corrupción. Sí, claro. Y por maniquea. Y por eso la gente, son aquellos, y por eso la gente lo desprecia. Claro, el maniqueísmo. Doña Rosalía Sosa, por ejemplo, pasó un sonrojo enorme ayer en CNN con Mariela Fría.
Porque estaba hablando del Día de la Corrupción y la cosa. Y María de la Fría leyó un Twitter de un televidente importante que le habló de la auditoría del esposo, de la UAS. Dios. De Franklin García Fermín. Pues la pusieron difícil ahí, ¿no? ¿Y por qué no se habla de esa auditoría? Pero ¿y las 35 auditorías? ¿Y las 37 auditorías del PPA? Porque es un buen material de trabajo. Pues tú me dices, ok, mira, lo de Félix Bautista sí está bien, y todo lo que ustedes, pero vamos a los otros también. El caso del Fomper. Claro, la vivo. Señores, uno tiene que ver porque ellos creen que la gente es tonta. Por eso que no le hacen caso. Oye, el caso del Fomper es una querella formal de 10.000 millones de pesos. Puesta por el Fomper. ¿Dónde está? En la gaveta de Domingo Brito. Y sucede que el sector empresarial va a donde Domingo Brito a apoyarlo con lo de Félix Bautista, pero con la gaveta ahí del expediente de muchos de los que son parte de esas mismas asociaciones. ¿Sabes lo que yo vi ayer? Yo vi personas que conozco con pancarta, gente que ha pagado comisiones, que ha pagado soborno en el Estado, y es rico, son ricos, que lo vi yo, óigase bien, que conozco gente de esa, pero gente evasora de impuestos, porque si vamos a los orígenes de mucha gente que yo vi ahí en la Lira, que lo pude ver. Pero Juan Bolívar, oye. Y eso reciben, oye este ejemplo, aquí hay una serie de empleados que pertenecen a esa caverna mediática, que le pagan en nóminas negras, salarios negros para evadir impuestos al fisco, y son abanderados de la transparencia. Y tienen sus ONG, claro, que reciben fondos del propio Estado Dominicano y del exterior. Y esas son la gente que quieren venir a manipular al pueblo. Aquí hay patronos que pagan sueldos negros. Es decir, bueno, yo gano 40. La nómina por exactamente, pagos negros. ¿Para qué? Para evadir impuestos al Estado. Y eso es transparencia. Pero esa gente sale olímpicamente a pedir transparencia. La gente sabe. ¿Y cómo es posible? Oye, y cuando la política infecta la lucha contra la corrupción, la gente se da cuenta. Se da cuenta de que todo era... ¿Qué es lo que está pasando? Esos grupos están nerviosos. Claro. Porque a pesar de todas las campañas que han hecho contra Leonel Fernández, contra el PLD, sale Leonel altísimo, sale el PLD con un 50 y pico, y ellos están nerviosos. Ahí hay mucha gente usuario de los couriers, que está, mira lo que dice el jefe de aduanas, de gente que está subvaluando importaciones. ¿Quiénes son? Esa clase media. Ahí vi yo gente que subvalúa y lo vi protestando. Y el otro punto que tú planteabas, que es muy interesante, con el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Exactamente. Que nosotros estamos esperando que la Corte Interamericana, esos casos de tortura que el propio Senado de Estados Unidos. Ahí sí ahí sí hay violaciones de atrocidades. Ahí sí hay violaciones. Que conozca de esos derechos humanos. Es decir, realmente, usted ha oído ahí a Juan Bolívar Díaz hablando de esos derechos humanos. Es una lucha maniquea, es maniqueísmo puro. Hay un punto que no quiero dejar de tocar, Manuel, que fue un incidente que ocurrió ayer en la frontera. Porque por poco hay una tragedia y se lo vengo repitiendo al presidente de la República públicamente y se lo voy a repetir. Presidente, evite una tragedia. Tome medidas de control en la frontera. Si usted no toma medidas para parar la invasión, va a venir una tragedia que nadie quiere. Van a venir un enfrentamiento entre poblaciones. Ya los haitianos están tan envalentonados que hasta el propio ejército lo desafiaron. Oye, eso es increíble. Un guardia de eso, un raso de eso, en un sol de 40 grados, agarra un fal y mata 50, 60 haitianos. Presidente, usted tiene una crisis aquí, nacional e internacional. No deje que esto se le vaya de las manos. Resuelva esta situación. Hoy es Día de los Derechos Humanos. Y yo puse un Twitter diciendo, la mayor amenaza que tienen los derechos humanos de la población dominicana, ¿cuál es? Su calidad de vida amenazada por la invasión de millones de gente de Haití, indigentes, la más extrema pobreza, enferma, que van a servir de ancla para el desarrollo, que en República Dominicana no puede avanzar en ninguno
en mejorar ninguno de los índices de desarrollo humano. Inclusive yo decía, el gobierno va a propiciar sacar 800,000 dominicanos del analfabetismo. Pues no van a inundar 2 millones de haitianos analfabetos. Pero que no hay manera. Oye, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién le puede pasar por la cabeza que este gobierno o el que venga va a poder sacar a nadie de la pobreza? Con esa tronera de la frontera. Una fábrica, miles y miles de gente en la más extrema pobreza. Un aluvión. ¿Quién puede pensar aquí en mejorar la educación, salud, salario, empleo, con una tronera de cientos de miles de millones de gente indigente cruzando de allá para acá sin ningún control? Incluso calidad en los fitos o sanitarios. Entonces estamos condenando a nuestros pueblos pobres. Y déjame decirte, yo no lo estoy diciendo por mí, ni por ti. Nosotros somos privilegiados en este país, porque Dios nos ha dado, y la sociedad, las condiciones de vivir dignamente por encima del promedio de los dominicanos. Pero el que no tiene esa posibilidad, que es la mayoría. No es la gran mayoría del pueblo, imagínate. Con lo único que cuenta es con que el Estado Dominicano, con los pocos recursos que tiene, pueda ayudarlo a mejorar. Y si esos pocos recursos que tiene el Estado hay que dedicarlo a la invasión, a darle servicio a los haitianos, educación, salud, ¿en detrimento de quién es que eso y va? El peligro del bosque, el peligro y eso sin hablar de la deforestación. Imagínate los ríos, y sin hablar de la destrucción de la identidad nacional, que es otra cosa. Eso es otra, exactamente. Que la nación, estoy hablando nada más de la parte económica, la parte económica a nuestro pueblo, de hundimiento total. Y ahora se está dando lo que le dijimos al presidente 1000 veces. Ese diálogo de Montalvo es un diálogo de hablar plepla. Ahí está el gobiernito de Martelly, de la MU, cayéndose. Serísimo problema. ¿Y qué van a hacer con esa carretilla de papeles que se han pasado hablando disparate? Nadie lo valida allí. Esos papeles van para el zafacón. Y nosotros, de tontos útiles sentados en una mesa, y que un diálogo histórico de Gustavo Montalvo, queriendo dar la sensación de que es un Estado, de que Haití es un Estado de igual a igual a la República Dominicana. Y hablando de integración, de proyectos binacionales, en la frontera y una serie de disparates. Ahí está el caos. Decía un oyente hoy de un programa de radio, ustedes se imaginan que si ese ataque al consulado de Juana Méndez hubiera producido de este lado, al revés. Ay, Dios mío. El lío que hubiera aquí. No, hombre. Entonces, ya hemos llegado al final del programa, pero ¿Tú te imaginas las muertes que hubo en Ferguson y en Nueva York? Eso se da con 2 haitianos aquí. Óigame, y tuviéramos nosotros en la comunidad internacional entera crucificados, acosándonos a nosotros. Con Juan Bolívar atrás hablando de la apartheid del Caribe. Mírenlo ahí. Exactamente. Solo esos 2 casos en Estados Unidos de brutalidad policial. Imagínense esa brutalidad aquí contra 2 haitianos. ¿Qué pasaría? Pero, bueno, para adelante. La verdad, a ver qué pasa mañana. Mañana es un día decisivo. Yo espero que Dios ilumine, y quiero terminar este programa apelando a mi amigo el presidente Medina, que a pesar de lo franco que yo soy y lo directo que yo soy, que a veces yo sé que eso no gusta a la gente que manda, no le gusta que le digan las cosas, aunque seamos amigos, claro, como uno las piensa. Claro. Le digo, presidente, lo mejor que a usted le puede pasar es que mañana eso quede, esa observación quede fuera, ya se consolide el Código Penal aprobado y se cierre esta página, porque de mantener esta confrontación con las iglesias, esto va a ser uno de los errores históricos más graves, si no el más grave de su gestión. Se lo digo con el corazón y con la sinceridad que usted sabe que con la que yo hablo. Bueno, gracias, Vinicito. Señores, esto es el final de Cara o Cruz. Hasta mañana, que ya estará Fernando aquí con ustedes, y gracias por su atención. Y finalmente, Humberto, que no se preocupe, que no hay problema. Que no hay problema.
Objetivos. Directos. Precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Levantadito temprano, esperando que abra la Americana, para comprar unas cuantas cosas que no hacen falta para el viaje. La Americana es el único lugar donde yo consigo todo lo que necesito para los viajes. Cantimplora, un colchón inflable para dormir más cómodo y una bomba 12 voltios para inflarlo. Ferretería Americana, la experiencia en ferretería. Editorial de Teleradio América, el Banco Peravia. Las autoridades financieras dominicanas descubrieron una serie de irregularidades en el Banco Peravia que llevaron a su cierre. Después de una investigación, revisión de documentos y el peritaje de la Superintendencia de Bancos, se determinó desvío de fondos, autopréstamos entre 11 empresas relacionadas con el banco, amenaza a los ahorrantes, lavado de activos y fraudes contables, entre otros delitos. Si es así, estamos ante vulgares delincuentes disfrazados de ejecutivos bancarios que deben ir a la justicia. Es un atentado contra la estabilidad económica del país agregar este tipo de ruido al sistema financiero nacional. El señor José Luis Santoro y José Arturo Aray, ambos venezolanos, deben ser pedidos en extradición y juzgados por lavado de activos y fraude bancario en el cerrado Banco Peravia. Y a modo de ejemplo, países como Estados Unidos, Suiza y Reino Unido multaron entidades bancarias tan prestigiosas como JP Morgan, Citi y Unión de Bancos Suizos por cometer irregularidades por el monto de 5.3 billones de dólares diarios, y es como dice el refrán, hasta en las mejores familias. La buena noticia es que el dinero de los depositantes del Banco Peravia será devuelto hasta el último centavo, según la ley monetaria y financiera. Teleradio América confía en el sistema financiero dominicano, en sus autoridades, en la bancarización de la economía y en la solidez de la banca nacional.